Buenas tardes, bienvenidos. Comencemos nuestra reunión, nuestra tercera reunión de este trimestre de Matemática 4. Vamos a esperar unos par de minutos, ya que la reunión, esta tercera reunión, eh, es para aclaración de dudas y, en todo caso, leer algunos conceptos, perdón, algunos conceptos básicos de la unidad 2. Vamos a comenzar sobre los conceptos básicos mientras damos tiempo a que algunos eh, de los participantes puedan conectarse. Vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales. Ya en la reunión pasada hablamos sobre las ecuaciones diferenciales, eh, que eran las ecuaciones diferenciales, cómo se distinguían, y también hablamos de cómo resolver ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Decimos que una ecuación diferencial es homogénea si tiene esta forma. M de xy diferencial de x más m de xy diferencial de y es igual a 0. Entonces vemos que tenemos separado acá m de xy y n de xy, es decir, el diferencial de x y el diferencial de y. Para que esta ecuación de este tipo, que es la fórmula prácticamente general de las ecuaciones diferenciales, podamos decir que son homogéneas, tiene que cumplir esta propiedad. Fíjense, cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales, debemos comenzar por revisar primero si son ecuaciones diferenciales separables. Si no podemos separar las diferenciales, entonces revisamos el siguiente paso, sería revisar si son homogéneas. Ser homogénea no es mirarla y decir así es homogénea, voy a hacerla por aquí. No. Ser homogénea es demostrar que esa ecuación que te están dando cumpla con esta propiedad. Esta propiedad me dice que tanto para m de x y diferencial de x, es decir, el diferencial de x o el diferencial de y, tiene que cumplir la propiedad. Es decir, si yo aplico que m de tx ty es igual a t elevado a la n por m de xy y n de tx ty es igual a t elevado a la n de n de xy, si yo puedo demostrar esta propiedad, entonces yo puedo decir que esta ecuación diferencial tiene coeficientes homogéneos o es una ecuación homogénea y le aplico para resolverla un cambio de variable adecuado a las ecuaciones homogéneas. Entonces, vamos a ver entonces con un ejemplo cómo mostramos eso. Si tenemos esta ecuación diferencial, tenemos acá un m de xy y aquí tenemos el diferencial de x de la ecuación y el diferencial de y de la ecuación, los dos agrupados. Entonces, vamos a demostrar la regla anterior. Tomamos primero m de xy. M de xy sería el diferencial de x. Entonces, sabemos que m de xy sería el diferencial de x y n de xy sería el diferencial de y. Entonces, tomamos m de xy. ¿Qué vamos? M de xy es x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué vamos a demostrar nosotros? Que m de tx ty es igual a t a la n de m de xy, donde n es cualquier valor. Entonces, m de tx ty, ¿qué sería? Pues sería mi m de xy, pero sustituyendo la x por tx, ¿verdad? Si yo tengo que esto es xy y lo voy a comparar con m de xy, si yo tengo que esto es xy y lo voy a comparar con este m de xy, entonces, pues simplemente sustituimos la x por tx. Entonces, donde estaba x cuadrado ponemos tx al cuadrado, donde estaba y cuadrado ponemos ty al cuadrado. Desarrollamos. Tx cuadrado es t cuadrado, x cuadrado. Ty cuadrado es t cuadrado, y cuadrado. Después que tenemos esto desarrollado, podemos ver si podemos sacar factor común t cuadrado. En este caso, t cuadrado se presentan las dos, t cuadrado, saco factor común y me queda t al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué significa esta expresión que tenemos aquí? Esta expresión es t a la n, t elevado a una potencia, multiplicado por el m de xy original, que era este. Entonces, como t cuadrado x, ya no es igual estamos demostrando de que m de tx ty es igual a t a la n por m de xy,
Al demostrarlo, entonces decimos que con respecto a este diferencial es homogénea. Ahora, ¿qué hacemos? Chequeamos el otro término. El otro término lo chequeamos de la misma manera, no lo vamos a chequear aquí. Se los dejo para que ustedes lo hagan de práctica. Entonces, si es homogénea, entonces nosotros vamos a pasar a que toda ecuación homogénea se puede siempre reducir a una ecuación de variables separables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando una de estas sustituciones. Y es igual a ux o x igual a by. Y donde u y b son nuevas variables dependientes. Si elegimos y igual a ux, entonces derivamos. Derivada de y es igual a u diferencial de x más x diferencial de u. Sustituimos, agrupamos y separamos las variables. Ese es el paso siguiente. Sustituir, agrupar y separar variables es aplicar todos nuestros conocimientos matemáticos que hemos aprendido hasta ahorita. Y resolvemos nuestras integrales y resolvemos nuestra ecuación diferencial. Si elegimos x es igual a by, la segunda opción, entonces el diferencial de x es b diferencial de y más y diferencial de b. Hacemos lo mismo, sustituimos, agrupamos y separamos variables. En el aula tenemos ejercicios y ejemplos. Les recomiendo que los hagan, pues, y entonces los repasen y cualquier duda, pues, me preguntan por el foro de dudas o el área. Fíjense, aquí tenemos eh, el aula, déjenme ver el aula, perdón. Vamos a entrar en el aula. En el aula nosotros vamos a entrar en ecuaciones diferenciales. Tenemos entonces los conceptos básicos, métodos de resolución. Dentro de los métodos de resolución, nosotros tenemos de variables separables, que ya lo vimos la otra vez, estábamos viendo las homogéneas. Entonces, aquí tenemos esto que yo les acabo de explicar muy sencillamente. Aquí tenemos un ejemplo que dice que no es homogénea. Entonces, aquí hay uno que es de homogénea y otro que es de no homogénea. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, los pasos, verificar. El primer paso siempre es verificar si la ecuación es homogénea. Si es homogénea, entonces hacemos el cambio de variable. En este caso, fíjense, comenzaron por ux. ¿Cómo hacemos nosotros el cambio de variable? Nosotros hacemos el cambio de variable viendo cuál diferencial puede ser más sencillo y probamos. A veces se nos complica cuando hacemos uno de los cambios y entonces tenemos que volver a al otro cambio de variable, pues para hacerla más sencilla y resolver. Entonces aquí tienen algunos ejemplos de cambio de variables. Entonces ve, llega un punto, después que tú resuelves, reagrupas para tener los diferencial de u y el diferencial de x separados, en este caso, y entonces llega a una ecuación diferencial de variables separables, integra y la resuelve. Ok. Después tenemos las reducibles homogéneas. Vamos a ver acá. Teníamos las reducibles homogéneas, que es esto que está aquí. Entonces, si tenemos que, cuando nosotros hallamos esta ecuación diferencial, la analizamos para ver si es homogénea, y entonces nos dice que no es homogénea, porque cuando sustituimos en la función no podemos decir que hay algún término que nos quede multiplicado por t, todos no están multiplicados por el mismo t elevado a la misma potencia, entonces no es homogénea. Al no ser homogénea, entonces hacemos, aquí tenemos en el aula, lo tenemos también un método de resolución que, que realmente, bueno, tiene que ver con hallar el punto de intersección de las rectas mediante un sistema de ecuaciones y realizar un cambio de variable. Realizamos un cambio de variable, derivamos la variable, se sustituyen y obtenemos, déjenme pasar otra vez acá. Ok, realizamos el cambio de variable. Entonces, para resolver el problema, ¿ven? Aquí tenemos un ejercicio resuelto, les explican cómo se hace y cualquier duda, pues me la preguntan, porque no tenemos tiempo para hacer todos los ejercicios. Yo quiero hacerle como una síntesis de los procedimientos para cada uno de los tipos de ecuaciones diferenciales. ¿Ven? Entonces, llegamos a una ecuación de variables separables, se procede a integrar y la que haya que integrar. A ver, no podemos llegar nosotros a hacer esto y darme el resultado completo de una vez y colocármelo aquí directo. No, yo, si tengo unas ecuaciones, a no ser que sea esta que es directamente eh, una integral, digamos, directa, pues
Pero cuando yo tengo una integral de este tipo, no puedo poner el resultado, tengo que resolver mi integral con el procedimiento que haya que resolver. Todas tenemos que hacerlas paso a paso. Ok, vamos entonces a ver ahorita lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial exacta es una ecuación diferencial que proviene de las derivadas, de lo que es la derivada total de una función. Yo no sé si ya ustedes en Mate 3 vieron lo que son las derivadas parciales, ¿verdad? Las derivadas parciales es, yo tengo una ecuación que tiene varias variables dependientes y entonces yo hallo la derivada. Vamos a suponer que tenemos una ecuación, una función, perdón, que es, tiene variable x, variable y variable z, por decir, para generalizar. Entonces yo voy a hallar la derivada de la función con respecto a x, después hallo la derivada de la función con respecto a y, considerando constante x, lo mismo en el otro caso, y después con la derivada de la función con respecto a z. Cada vez que derivo con respecto a x o a y o a z, las otras variables las considero constantes. Entonces, yo hallo esas, las tres. Cuando yo hago la suma de las tres, yo estoy hallando la derivada total, lo que se llama la derivada total de esa función. Cuando yo tengo una derivada total, que es una ecuación diferencial, y quiero integrar, si es una derivada total, es cuando lo llamo ecuación diferencial exacta. Pero yo tengo que saber, cuando me dan la ecuación, si es exacta. ¿Cuál es el método? Hay un método que me ayuda a mí a descifrar, vamos a decirlo así, si una ecuación diferencial es exacta. Y el método tampoco es tan complicado. Tenemos aquí, como siempre, la fórmula general de la ecuación diferencial. Entonces, yo tomo mxy diferencial de x, fíjense, yo tomo el diferencial de x, y lo derivo con respecto a y. Y tiene que ser igual al diferencial de y derivado con respecto a x. Fíjense que estoy intercambiando. Tomo el diferencial de x y lo derivo con respecto a y. Y eso tiene que darme igual cuando tomo el diferencial de y lo derivo con respecto a x. Cuando hagan estas derivadas, no es que me pongan el resultado de la derivada, expliquen cómo la deriva. Porque si me da 3x cuadrado igual a 3x cuadrado, después de un proceso en que están eliminado algo, es como si no lo hubieran hecho. Ustedes tienen que hacer su paso a paso, recuerden. Recuerden que ustedes tienen que demostrar que sus conocimientos, las evaluaciones son demostraciones que tienen que hacer ustedes de que, saben lo que están haciendo, vamos a decirlo así, y que van a demostrar los conocimientos que tienen de la materia. Ok, después que ustedes hayan las dos derivadas, la derivada de el diferencial de x con respecto a y la derivada del diferencial de y con respecto a x y les da iguales, entonces estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Si esa ecuación diferencial es exacta, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces, nosotros podemos resolver eh, tomando en función de x o en función de y. Vamos a suponer que la quiero resolver en función de integrar en función de x. Entonces yo voy a plantear que mi función, la que voy a llegar a obtener, va a ser igual a la integral de mi diferencial de x, es decir, de mxy diferencial de x, más la derivada de mi función, una derivada, vamos a llamarla hy, eh, con respecto, es decir, más la función que teníamos de ella. Igual, repito, yo voy a decir que yo tengo mi función nueva a la que voy a llegar, la que voy a obtener, va a ser igual a la integral del diferencial de x más la función de y. Si la quiero resolver en función de y, digo que mi función a la que voy a llegar, la que quiero obtener, va a ser la integral del diferencial de y más una parte que va a ser la función de x. Entonces, si vamos a resolverla en función de x, yo hallo mi integral. Después que hallo mi integral, esta integral, entonces yo la integral, el valor que me dio esa integral, lo voy a derivar con respecto a y para obtener que esta xy, esta hy que tengo aquí sea h', ¿ok? Entonces yo integro con respecto a x y ese más hy, ¿verdad? Y entonces esto que me queda aquí, el hy no va a ser integrado, yo voy a poner más hy. Entonces esto que lo derivo la integral que me dio con respecto a y el hy que me va a dar h'. Si es con respecto a x, hago lo mismo, pero en la otra función. Aquí tenemos un ejemplo que es muy sencillo. En primer caso, pues nada,
aquí dice hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Entonces, identificamos cuál es el diferencial de x y cuál es el diferencial de y. ¿Ok? Entonces, m de x es esta parte que está multiplicada por diferencial de x. Y n de y es la parte que está multiplicada por diferencial de y. Aquí los tenemos separados. Entonces, vamos a ver si es diferencial exacta. Derivo esto con la primera m de x, y, que es el diferencial de x, lo derivo con respecto a y. Y el diferencial de y lo derivo con respecto a x. Por supuesto que como este es un profesor, ¿verdad? Como yo, no, en este caso no le puso la derivada detalladamente, pero yo tengo aquí coseno por seno. Ustedes tienen que derivar todo esto y demostrar que al final les va a quedar que menos 2xy es igual a menos 2xy. Entonces, esta ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo lo hago? La derivada de coseno por seno, ¿verdad? Es un producto, sería la derivada del coseno por el seno, sin derivar, más el coseno por la derivada del seno menos la derivada de esto. Y esto también es un producto, tengo que, perdón, esto es un producto, ¿verdad? Pero es coseno, a esta la voy a derivar con respecto a y, entonces esto es 0, ¿ok? Porque esta es una variable x. Pero si una de ellas fuera y, no lo había visto en el principio, simplemente que estoy viendo que es un producto para que no se olvide. Entonces, como es coseno de x y seno de x, la derivada con respecto a y de esto es 0. Entonces, la derivada de esto, como es con respecto a y, x es una constante, entonces es 2y por x. Y lo mismo en este caso. Bueno, entonces, después que la derivamos, nosotros vamos a venir y vamos a integrar, tomamos, en este caso, ellos van a escoger la función, escogieron nxy para integrar. Entonces, vemos arriba quién es nxy. Nxy es y por 1 menos x cuadrado. Entonces, es 1 menos x cuadrado, sería la integral de 1 menos x cuadrado, sería la integral de esto, de y por 1 menos x cuadrado, diferencial de x. Diferencial de y porque estoy derivando la segunda, ¿ok? Entonces, como 1 menos x cuadrado es una constante, lo sacamos de la integral y nos queda la integral de y diferencial de y. Esta es una integral que la fórmula es directa y sería entonces 1 menos x cuadrado por la integral de y, es y cuadrado sobre 2 más hx. Fíjense que todo el tiempo yo pongo hx. Entonces ahora, cuando ya tengo mi integral resuelta, ahora voy a derivar esto con respecto a x. ¿Ok? Ya yo integré con respecto a y, ahora derivo con respecto a x. Entonces, derivo esto con respecto a x, entonces me queda, ¿dónde la tienen? Aquí está la derivada, ¿ok? Derivamos con respecto a y. Y después igualamos. Y despejamos lo que sería, simplificamos y despejamos lo que sería hy. Bueno, esto es cuestión de tomar estos ejemplos y seguirlos y hacerlos paso a paso, uno por uno. No es difícil, simplemente es eh, seguir los pasos. Recuerden que en cada, en cada uno de los ejercicios que estamos haciendo, ok, estábamos viendo las reducibles homogéneas, las diferenciales exactas, el ejercicio, ok. Ahora tenemos las ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, entonces lo que les decía es definir cada uno de los tipos, ¿verdad? Y para definir cada uno de los tipos vamos a ir viendo eso que acabamos de ver. ¿Cómo sabemos que es variables separables? Porque conseguimos manipular la expresión de manera que nos queden separadas las variables. De un lado todo lo que es diferencial de x y de un lado x con su diferencial de x y del otro lado lo que es y con su diferencial de y. No es de variables separables, entonces paso a ver si es homogénea. Para saber si es homogénea tengo que demostrar que m de tx ty es igual a t a la n por m de xy, lo que acabamos de ver. Si no es homogénea, si es homogénea, hago la sustitución pertinente. Si no es homogénea, entonces paso a ver si es reducible homogénea. Entonces hago la prueba que teníamos aquí para saber si es reducible homogénea. Si no es reducible homogénea, entonces paso a ver si es una ecuación diferencial exacta. Para saber si es una diferencial exacta, hacemos lo que vimos aquí, que es hallar la derivada del diferencial de x con respecto a y tiene que ser igual a la derivada del diferencial de y con respecto a x. Si no son iguales, pues entonces pasamos a ver si son ecuaciones diferenciales lineales.
Las ecuaciones diferenciales lineales, ok, si no es separable, homogénea, reducible, homogénea y exacta, entonces podría expresarse de esta forma. Vemos a ver si la podemos expresar de esta manera, es decir, yo voy a tener el diferencial de y con el diferencial de y con respecto a x, más y que multiplica a una expresión que es con la variable x, y eso va a ser igual a q de x, es decir, y' más y que multiplica a un p de x es igual a q de x o a 0. Y el otro caso sería que yo tuviera el diferencial de x con respecto a y más x por una expresión de y igual a qy o x cuadrado, x' más x p de y igual a 0. Entonces, si yo puedo, la integral, la ecuación diferencial que me están dando, yo puedo, digamos que manipularla de manera correcta. Llegando a una expresión de esto, uno de estos tipos, yo puedo decir que es una ecuación diferencial lineal. Y entonces le vamos a aplicar eh, el método de resolución para una ecuación diferencial lineal. Yo me he encontrado en algunos trimestres que llegan y a todo me le aplican el factor sin demostrar si es lineal, sin demostrar si es homogénea, si directamente me aplica un factor integrante. Hay muchas ecuaciones que se pueden resolver por factor integrante, pero nosotros estamos aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales lineales. Nosotros no estamos ya, no somos unos expertos y ya estamos a nivel de que lo que vamos es a resolver una ecuación diferencial para montarla en un programa, en unas líneas de programa, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos aprendiendo a resolverlas. Entonces, como estamos aprendiendo a resolverlas, tenemos que ir paso a paso, ¿de acuerdo? Ok, cuando digo estamos aprendiendo a resolverlas, no significa que yo estoy aprendiendo a resolverlas, ¿ok? Porque hay algunos alumnos que a veces parece que creen que yo estoy aprendiendo. Me disculpan eso. Entonces, ¿cuál es el método de resolución para una ecuación diferencial lineal? Pues nada, hallamos, si la podemos expresar de esta manera, vamos a hallar lo que es el factor integrante, que lo vamos a llamar E. El factor integrante es U de X. Pues aquí está un poco, esto es mal digitalizado, puede decir, la digitalización a veces es difícil, ¿no? Entonces, U de X, vamos a llamar U de X, mu de X, perdón, al factor integrante, y eso va a ser igual a E elevado a P de X diferencial de X. E, la, la, la E, ustedes saben que E es una constante matemática. Entonces, E elevado a la integral de P de X diferencial de X, no E multiplicado por P de X, la integral de P de X diferencial. Hay que aprender a escribir correctamente. Entonces, ¿quién es P de X? Bueno, si nosotros colocamos la expresión de esta manera, aquí tenemos P de X y Q de X. Entonces, es E elevado a esto que llamamos aquí P de X. Y la solución de la ecuación diferencial sería Y por mu de X va a ser igual a la integral de mu de X por Q de X diferencial de X más C. Entonces, bueno, lo podemos aplicar directamente. Ok, déjenme ver. No se ha conectado nadie. La idea de esta reunión, una de las partes más importantes de esta videoconferencia debería de ser la presencia de ustedes para realizar consultas. En vista de que nadie se ha podido conectar en el día de hoy, pues bueno, eh, hasta acá eh, tengo mi presentación. Recuerden que cualquier duda por el por el foro de dudas, por el correo interno del aula, que con muchísimo gusto yo se las eh, contestaré a la brevedad posible. Bueno, les deseo mucho éxito en todo lo que nos queda de trimestre y vamos a dar fin a nuestra reunión y nos mantenemos en contacto por el aula. Buenas tardes.